Hola a todos y a todas. Todavía no hay nadie conectado, creo. Vamos a esperar que se conecten más personas. Esperamos un ratito. Dale. Hola a todos los que estaban conectando. Vamos a esperar unos minutitos hasta que se conecten más personas. Me hace pensar. Hola Agustina, que nos está saludando. Bueno, vamos a empezar. Y ya se van a ir conectando más personas. Bueno, para los que se conectan por primera vez, este ciclo de charlas de cara al mar tiene como nuestras ciencias sobre estado de preservación. La charla que vamos a estar realizando hoy se titula La biodiversidad que hoy disfrutamos podría no estar mañana, acciones para su conservación y preservación. Los temas que se van a tratar son, bueno, cuál es el objetivo de las áreas naturales protegidas, cómo podemos preservarlas. También se va describiendo flora y fauna que se puede encontrar en el área natural protegida Punta Marqués, ubicada en Ratilly. Y por otro lado, también se va a estar hablando sobre cuáles serían los efectos de las urbanizaciones en las áreas naturales protegidas y cuáles serían las consecuencias en el paisaje y en la biodiversidad. Bueno, vamos a dar inicio a esta charla. Vamos a arrancar con Mariano. Antes de empezar, los vamos a presentar. Hoy vamos poniendo Nadia Arias, doctora en biología, Marina Riera, licenciada en ciencias biológicas, y María Coscarella, director del proyecto de investigación de cetáceos en el área natural protegida Punta Marqués y doctor en biología. Bueno, Mariano, te damos bienvenida. Arranque. Bueno, Mariano. Bueno, antes que empieces, Mariano, te quería preguntar para que nos comentes, a partir de los trabajos de investigación que realizaste a lo largo de estos años, ¿cuál es la importancia de las áreas naturales protegidas en general y en particular en la zona costera de Chubut? Cuando quieras arrancar. Amplia, pero la realidad es que las áreas protegidas son una herramienta muy importante para la conservación. Primero y antes que nada, yo lo que quería era hablar un poquitito sobre qué significa un área protegida, qué es un área protegida, porque normalmente uno piensa en Chubut, en un área protegida, y lo que piensa es un lugar donde hay
no sé, en la costa mamíferos marinos y la gente va a verlos. Pero las áreas protegidas en realidad son un concepto bastante más amplio que tiene que ver con una superficie de tierra o de mar que está consagrada a la protección de algo, y principalmente para el mantenimiento de la diversidad biológica. También se pueden proteger recursos naturales o recursos culturales, pero lo más importante es que un área protegida tiene que tener un sistema jurídico que la respalde, es decir, tiene que estar principalmente delimitada y además tiene que haber normas que nos digan cómo manejarnos dentro del área protegida y cuáles son las actividades que están permitidas y cuáles son las actividades que no están permitidas de realizar dentro de un área protegida. Cuando uno piensa en áreas protegidas, en general, a nivel mundial, lo que tenemos es un panorama como este. Las áreas protegidas en la actualidad son en total unas 200.000 en todo el planeta y abarcan una superficie de aproximadamente el 15% de la superficie terrestre y casi el 1% de la superficie marina. Pero como podemos ver en este mapa, hay lugares donde particularmente se pueden observar áreas protegidas de bastante extensión. Y si nosotros miramos, por ejemplo, Groenlandia es un área protegida grandísima que protege campos de hielo en la isla y tiene casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados, pero también es muy fácil proteger una zona donde nadie vive. Lo mismo sucede con todos los bosques de coníferas en el hemisferio norte, en Rusia o en Canadá o en Alaska, donde realmente hay muy poca población y se protege un bosque que está deshabitado. También pasa lo mismo en el Himalaya, en los desiertos en Australia y en la selva amazónica, donde la densidad poblacional es muy baja. Como pueden ver, en nuestro país nosotros tenemos un montón de áreas protegidas, pero cuando las vemos en tamaño comparativo a las áreas protegidas que existen en el resto del planeta son muy pequeñas. Europa es una zona densamente poblada y las áreas protegidas allí se encuentran vinculadas muchas veces a zonas de conservación que ya han sido modificadas por el hombre. Entonces, digamos, cuando uno habla de áreas protegidas puede estar hablando de cosas muy, muy distintas. Con respecto a las áreas marinas protegidas, en general lo que protegen son zonas particularmente importantes para la biodiversidad o para la extracción de recursos naturales pesqueros o la protección a lo mejor de zonas donde se producen o reproducen algunas especies que son de interés comercial. Ahora, ¿por qué uno tiene que crear áreas protegidas? Bueno, lo que principalmente nos ocurre aquí a nosotros es que las áreas protegidas están en relación con la conservación de la biodiversidad. Esto es uno de los principales motivos por los cuales se generan las áreas protegidas. También porque las áreas protegidas pueden proveer servicios de los ecosistemas. ¿A qué nos referimos con servicios de los ecosistemas? Bueno, los servicios ecosistémicos son una manera de darle un valor económico a la naturaleza. Por ejemplo, un área protegida puede estar protegiendo la cabecera de la cuenca de un río que provee de agua potable a una cierta población. Entonces es importante que la cabecera del río no se contamine, esté en buen resguardo, y de esta manera este servicio, que es la provisión de agua potable, se sigue manteniendo. Otro caso también puede ser, por ejemplo, zonas de mallines o de marismas, donde las aguas servidas de una ciudad pueden ser tratadas naturalmente y pueden ser descargadas luego de manera ya limpia, y entonces una manera de proteger ese servicio ecosistémico es pensar lo que costaría construir, por ejemplo, una planta de depuración para los residuos de la ciudad. También las áreas protegidas pueden ser creadas para proteger el patrimonio cultural. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el caso de las misiones jesuíticas en la selva misionera. Allí se protege el bioma, pero además se están protegiendo los vestigios de estas construcciones que los jesuitas hicieron en el siglo XVI en nuestro país. Otro motivo también por el cual se puede generar un área protegida es la recreación, es decir, cuidar un paisaje que sirve para que la gente vaya
y lo conozca y se recree o realice actividades de algún tipo en el lugar. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere, no sé, hacer turismo o camping en una zona agreste, bueno, es probable que lo pueda realizar dentro de un área protegida. Entonces, cuando uno hace un área protegida, lo primero que tiene que ver es qué es lo que va a conservar. Eso es lo más importante. ¿Cuál es el objetivo de la conservación? ¿Y dónde están los lugares más importantes para conservar lo que yo quiero? En nuestro caso, en general, está asociado a la preservación de la biodiversidad. Y por lo tanto, tenemos que poder saber cuáles son los lugares más representativos de el conjunto de animales y plantas que viven en una región. Eso se conoce como bioma. Entonces, para eso tenemos que poder medir la diversidad biológica que existe en estos lugares. Ahora, ¿qué es la diversidad biológica? ¿Cómo se mide? Bueno, es un tema bastante complejo y no es tan fácil digamos, saber cuál es la diversidad biológica de un lugar, porque depende de a qué nivel se lo mida y también depende de qué capacidad nosotros tenemos para distinguir todas las especies que se encuentran en ese lugar. Por ejemplo, nadie pensaría que Austria puede ser una zona de alta biodiversidad. Sin embargo, es una de las zonas del planeta donde hay una mayor diversidad de hongos que en ningún otro lugar. Y si yo les preguntara a ustedes hoy, ¿qué es más diverso, el Amazonas o la Patagonia? Definitivamente todo el mundo me diría el Amazonas, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque están pensando o en árboles o están pensando en insectos o en algunos mamíferos. Pero si nos concentramos, por ejemplo, en los micromamíferos, es decir, los roedores principalmente, encontraríamos que la Patagonia es bastante más diversa que el Amazonas. Entonces, determinar qué es una zona de alta biodiversidad no siempre es sencillo. Y a esto le tenemos que agregar, además, un tema que no es menor, que es cuando uno instala un área protegida en alguna región, salvo que esté protegiendo la taiga o la tundra o algún desierto, hay gente que está viviendo dentro del área o alrededor del área. En los últimos 20 años ha habido un cambio bastante importante con respecto a la creación y la forma de gestionar las áreas protegidas. Y lo que se está haciendo hoy es involucrar definitivamente a toda la gente que vive alrededor, depende de o está dentro del área protegida. Y para esto se hacen planes participativos, ya sea con las comunidades locales, con las ONGs, con los muchas veces dueños de la tierra, con los usuarios del lugar, y se consensúa cuáles son las actividades que pueden realizarse. Además de esto, se tiene que considerar cuáles son los aspectos socioeconómicos, es decir, cómo se gana la vida la gente que está cerca o depende del área protegida. Uno no puede venir y decir desde el poder central, acá vamos a hacer un área protegida y todo el mundo se va y a partir de ahora es un área protegida. No funciona eso, porque la gente que está alrededor en general depende de los recursos que provee el área protegida a través de sus servicios ecosistémicos, y entonces la mejor forma de manejarlas es cuando todo el mundo consensúa una forma de generar esta área protegida que les sirva a todos, a la conservación de la biodiversidad y también como sustento para aquellos que están involucrados con el área protegida. Un ejemplo típico de esto pueden ser comunidades aborígenes que regulan el funcionamiento de las áreas protegidas, por ejemplo, en Bolivia, donde son propias comunidades quechuas las que manejan y cobran por los derechos de uso de ese área protegida. Y también tenemos que tener en cuenta el sistema político que muchas veces impide que un área protegida se lleve a cabo porque no tiene la licencia social. Es decir, no se puede venir a instalar un área protegida de la nada si no está consensuada con los usuarios, los dueños de la tierra y la comunidad en general. Entonces, para la planificación de un área protegida y la generación de los planes de manejo, es fundamental que existan procesos participativos que nos permitan a todos los involucrados entender hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos tratando de conservar y cómo lo vamos a conservar. Esto tiene que evaluarse en un contexto de saber cuáles son los costos y los beneficios. Y en general, para la gente que es usuaria,
los beneficios son muy directos, pero puede haber costos ocultos para cierta cantidad de la población que tienen que mirarse y evaluarse. Es decir, yo no puedo venir y poner un área protegida en un lugar donde los pescadores desde hace cientos de años que están pescando y decir, no, a partir de ahora no hay más pesca en este lugar, a no ser que haya una situación de conservación crítica respecto de alguna de las especies que están involucradas dentro del esquema de protección. Hoy por hoy, la realidad es que las áreas protegidas, más allá de otras formas de conservación, son un elemento central en la protección de la biodiversidad y es la herramienta más efectiva que disponemos para conservar la biodiversidad in situ. Existen otros planes de conservación ex situ, donde se involucran zoológicos, por ejemplo, donde hay especies que ya en vida libre no pueden estar, y entonces estos planes de conservación se manejan a través de poblaciones que se mantienen en cautiverio, lo cual es otro tema bastante grande, pero que no es el punto para discutir hoy. Así que, ¿por qué crear un área protegida? Y bueno, si nosotros tenemos un ambiente que es único, un ambiente que tiene algún tipo de interés para la conservación de la biodiversidad, en este momento, para nuestra sociedad, la mejor herramienta es generar un área protegida. Yo tampoco escucho. Hola, ¿se me escucha? Hola. Priscila, ¿me estás escuchando? ¿Se me escucha? Quiero confirmar eso. ¿Sí se escucha? Bueno, si se me está escuchando, a ver, quería confirmarlo, porque yo no estoy escuchando, pero quisiera que si me pueden confirmar si se está escuchando. Ah, genial, se escucha, perfecto. Entonces, ahora empezamos. Bueno, en función de lo que estaba diciendo Mariano, que estas áreas protegidas, estas áreas naturales protegidas, tienen como fin conservar la biodiversidad, vamos a centrarnos en el caso puntual de la Reserva Provincial Punta Marqués, ubicada al sur de la localidad de Radatili, y particularmente voy a comentarles los trabajos de investigación que desde el Grupo de Estudios Biofísicos y Ecofisiológicos realizamos en el área vinculado a la fauna terrestre, principalmente la vegetación presente en esta área de estudio, en esta área natural protegida. El área natural protegida, como les decía, se ubica al sur de la localidad de Radatili y es lindera en la parte norte con la localidad de Radatili, al sur con la playa Bajada de los Palitos y al oeste limita o tiene como límite la ruta nacional número 3. Puntualmente esta zona es una zona, la zona que está lindera, ¿no? La vegetación y la flora terrestre alrededor del área natural protegida es muy diversa. Distintos investigadores han estudiado en la zona la flora presente en la región. Hay un libro de divulgación que uno puede encontrar, que se llama Patagonia, un jardín natural, que lo realizó la doctora María Elena Arce, entre las autoras, y uno puede por ahí chequear la flora presente en la región. En la última
revisión, hay una revisión de Oyarzábal del año 2018, en donde esta zona, denominada como una estepa arbustiva alta y graminosa arbustiva, y principalmente está dominada por duraznillo, coliguaja intergérrima, pero hay otras especies dominantes en la zona, como puede ser retanilla patagónica, senecio, diversidad de cactus y distintas flora que podemos encontrar en la región. Para comentarles lo que se hace en la zona, esta zona es particular porque esta es una imagen obtenida del dron que tienen y que los chicos utilizan en la reserva, y ahí podemos ver las diferencias entre las laderas, en una ladera de exposición más expuesta y en una ladera menos expuesta. Entonces, lo que se llevaron a cabo son distintos proyectos de investigación para evaluar cuáles son las características morfológicas y fisiológicas de estas plantas, y entonces se realizó un trabajo que está publicado, una investigación científica, y también recientemente la licenciada Yailén Palmeri, dio su tesis de grado en forma virtual en esta zona, evaluando la interacción de los microorganismos en la filósfera de las hojas en relación a la absorción foliar. Esto que parece complicado, la idea era ver estas bacterias que pueden estar ubicadas en la superficie de las hojas y cuál sería la relación con la absorción foliar. Y esto es algo bastante novedoso, porque últimamente lo que se está investigando, lo que tratamos de investigar, es cuál es la importancia de la absorción foliar de las plantas. Siempre uno tiene la idea que las plantas absorben agua únicamente a través de las raíces, del suelo, a las raíces y de allí a las hojas, pero en estudios recientes se pudo observar que la absorción foliar es importante. Y en ecosistemas como el nuestro, que es un ecosistema árido, que tiene una sincronía entre precipitaciones y temperatura, que en la época de verano es muy seca y las lluvias se dan en pulsos o son muy escasas, y en la época de invierno hay bajas temperaturas y sí llueve, esta propiedad de absorber agua a través de las hojas podría ser un mecanismo muy importante en especies de ecosistemas áridos. Lo que se pudo determinar es que en ambas laderas, tanto coliguaja intergérrima, que es un arbusto siempre verde, de hojas que las mantiene todo el año, y otro arbusto muy particular para la zona que también se encuentra, que es retanilla patagónica, o malaspina, como sé que siempre seguro algún encuentro cercano con malaspina alguna vez tuvimos, porque tiene unas espinas bien duras y un tallo verde. Bueno, ambas especies, sus hojas tienen la capacidad de absorber agua a través de ellas. Le permitiría en la época de verano, donde las condiciones son muy secas, estar en óptimas condiciones y poder sobrevivir a esta particularidad que tiene el ecosistema. A su vez, también, ahora hay bajas temperaturas y vemos, por ejemplo, tenemos algunas imágenes satelitales que nos llaman mucho la atención de toda la Patagonia cubierta de blanco, ¿no? Con estas heladas tan intensas. Y dentro del grupo y en esta zona también evaluamos la resistencia a bajas temperaturas de estas plantas, de los arbustos, para así poder entender cuál es la dinámica en esta en el invierno, para poder así después determinar, por ejemplo, cuál sería la tasa de supervivencia de las plantas bajo condiciones extremas o bajo situaciones de cambio climático. También hay estudios que hemos publicado vinculados con estas condiciones o estas características. Todos estos estudios nosotros los llevamos adelante, algunos en esta zona, otras en otras, pero remarcamos la importancia de las áreas naturales protegidas porque es una zona donde podemos desarrollar todos estos estudios que nos permiten, además de tener una mirada amplia del ecosistema, de algunos mecanismos importantes, como podría ser la absorción foliar de agua para las plantas, y eso a nivel global es una temática que recientemente se está estudiando, también nos permite conocer toda esta biodiversidad de plantas, darle valor y tener un espacio donde la biodiversidad adquiere en las actividades de investigación una importancia muy concreta. Cuando uno va a Punta de Marqués, por ejemplo, se puede encontrar, o en las cercanías, rodeando en alguna playa, puede ser la Bajada de los Palitos o alguna otra, plantas o imágenes como esta,
donde uno ve la raíz o un tallo totalmente expuesto por la erosión del viento y las ramas con hojas verdes, y estas plantas que están en nuestro ecosistema y resisten a las condiciones ambientales tan particulares de la zona. Entonces, esta biodiversidad de flora es muy importante, no es que no hay nada, tenemos a veces un concepto erróneo de pensamos, no, bueno, en esta zona no hay nada, no hay plantas, y cuando nos adentramos vemos la diversidad y la biodiversidad de plantas que existen en la zona. Estas plantas cumplen un rol fundamental para nuestra zona, para la estepa patagónica, no solamente porque obviamente generan la cobertura verde y las plantas que vemos en la zona, sino que además protegen el suelo, nos protegen de la erosión del viento, protegen el suelo de la erosión del viento, de la erosión hídrica. Además, brindan alimento a animales presentes en la zona, están relacionados o vinculados con las aves, con los mamíferos. Y otra de las actividades que hacemos fuertemente en la reserva a través de todas estas actividades de investigación son las actividades vinculadas con la extensión, con el conocer. Y realizamos charlas que vamos en el área natural protegida, existe un sendero de interpretación de flora nativa. Quiero remarcarlo porque es el único que existe en la localidad de Comodoro Rivadavia, lo cual lo hace aún más importante porque no hay otro sendero para poder hacer una interpretación de la flora nativa, con lo cual adquiere un valor mucho más importante. En la zona también podemos encontrar diversidad de aves, diversidad de mamíferos terrestres, los más conocidos por ahí son los zorros, porque tenemos algunas imágenes, algunas postales hermosas de los zorros ahí en Punta Marqués, cuises, que también todos hemos visto, o forman parte de nuestra niñez, o de nuestro recorrido, si uno tiene hijos, para llevar a que vean y que puedan observar. Y algo que quería comentarles es que en esta zona también hubo un registro de un marsupial difícil de observar, este Tilamis pallidor, que es una comadrejita enana que se le llama. Hay un registro en el año 2012 que se registraron integrantes del área natural protegida. Este individuo fue enviado al IADISA, a Mendoza, para su caracterización molecular. ¿Y por qué es importante? Porque a nivel mundial hay pocos registros de estos marsupiales, porque tienen hábitos muy particulares y es difícil poder observarlos, entonces hay pocos registros a nivel mundial, y además en los registros que hay de distribución de la especie, si ven en el mapa que se presenta ahí, que está en la diapositiva, vemos que llega hasta la parte norte de Chubut, o sea que de confirmarse esto, ampliaríamos más la zona de distribución de este marsupial, esta comadrejita, lo cual adquiere para esa zona, para el área de Punta Marqués, una importancia aún mayor. Y obviamente no podemos no mencionar la cantidad de reptiles, de invertebrados que se encuentran en la zona, o insectos, aves, que todavía falta estudiar, y que esta es una zona particular para poder llevar adelante todos estos estudios de investigación. En las cercanías del área natural protegida, puntualmente en la playa bajada de los Palitos, realizamos un registro de cobertura de especies vegetales, y a diferencia de lo que uno cree, ahora vamos a mencionarlo, ¿no? Pero antes de que se instale el proyecto de urbanización, la diversidad de plantas presente en la zona era abundante y podíamos encontrar todas estas especies vegetales que les menciono o que están mencionadas acá y cuantificadas. Muchas de ellas representativas de la estepa patagónica y que adquieren una relevancia importante en el ecosistema, en la biodiversidad de Punta Marqués y particularmente en la dinámica de la playa. ¿Por qué es importante tener conocimiento de la biodiversidad presente en la estepa patagónica, puntualmente en nuestra zona? Porque tenemos ya claros ejemplos del problema que genera la fragmentación del paisaje en la biodiversidad. En esta imagen que ustedes ven acá, este es un trabajo realizado por la doctora Mariana Bussi, que trabaja en la universidad, sobre la fragmentación del paisaje en relación al efecto del petróleo, de los pozos petroleros y de los caminos. En la imagen satelital que ustedes ven ahí,
ven todo el efecto que se produce por los pozos, por las locaciones, por los caminos, y esto indica o nos da cuenta del deterioro, de la fragmentación del paisaje y el efecto que esto tiene sobre la biodiversidad. En este trabajo se muestra o se evalúa el efecto en relación a los endemismos de algunas plantas, de especies y a su cobertura o a su diversidad. Hay un trabajo de Biscoe que habla sobre endemismos de especies en relación a plantas, no puntualmente. Y si ven en el mapa de Chubut, la parte del Golfo San Jorge, hay una gran variedad de especies endémicas, especies que tienen una distribución particular y que se encuentran en la zona y que requieren una mirada y una atención particular porque debemos conservarlas o debemos ver la manera de poder evitar que esa biodiversidad deje de existir o deje de estar. Entonces ya conocemos la fragmentación del paisaje, producto de la industria petrolera, sabemos que nuestro ecosistema es un ecosistema vulnerable a todos estos procesos en los cuales se degrada la tierra y el ambiente. También sabemos y hablamos mucho sobre ovejas, desertificación, el impacto de la industria ganadera sobre los mallines, sobre los pastos de la estepa. Entonces, sabiendo todo eso, cobra aún más relevancia lo que mencionaba Mariano y los que les comenté recién, de mirar a nuestra estepa con una mirada más atenta, de saber que lo que vemos es importante, que eso que estamos preservando no es que no hay nada, si nos adentramos hay mucho, y como decía Mariano, depende de lo que miremos, nuestra biodiversidad puede ser incluso más rica que la biodiversidad presente en el Amazonas, lo cual nos hace que pensemos y tengamos una mirada más consciente de la biodiversidad. En este caso, la terrestre, que tanto nos afecta. Y como último, quería dejarles a modo de reflexión y a modo de reflexión personal, y en función de todo esto que vine comentando recién en cuanto a la biodiversidad de flora y de fauna terrestre presente en el área natural protegida Punta Marqués y en los alrededores. Esta es una imagen de la playa Bajada de los Palitos, luego de que se hizo un movimiento de suelo importante, un terraplén y un movimiento de suelo importante, aun cuando esa playa es considerada, según el Código Ecológico de nuestra ciudad, como un patrimonio paisajístico urbano y que debiéramos todo velar por su conservación y preservar su geomorfología propia. Así que, bueno, a modo de reflexión y en función de todo esto que estábamos viendo, bueno, la importancia de poder conservar la biodiversidad ahora debería cobrar otro significado para todos nosotros. Y acá vemos esta plantita como resiste en el medio de esta playa, que durante tantos años ha sido utilizada y bueno, que hoy, en conjunto con el área natural protegida, debería ser un espacio para la conservación de la biodiversidad presente en el área. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nadia, por tu exposición. Bueno, ahora es el turno de Marina. Ahí pongo tu presentación. Bueno, Marina, vos nos vas a contar un poquito del proyecto de investigación de cetáceos en Punta Marqués y también nos vas a contar qué diversidad de fauna marina podemos encontrar en el área protegida. ¿Se escucha? Tiene el micrófono apagado, Marina. Marina, ¿te escuchás ahí? ¿Ahora? ¿Escuchás ahí, Marina? Ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? Sí, te escucho. Sí. Bueno.
Bueno, Hola a todos. Bueno, la idea era... Te escucho, Pri. Dale nomás. ¿Qué pasó? Dale. Bueno, la idea es comentarles un poquito cómo estamos trabajando en Punta Marqués con cetáceos. Bueno, por eso el título de proyecto de investigación es Cetáceos en el Área Natural Protegida Punta Marqués, que dirige Mariano. Les queríamos comentar un poquito sobre eso. Bueno, es un proyecto que involucra tanto investigadores del CONICET, docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia, becarios, a los chicos que trabajan en el área protegida y también alumnos avanzados en la carrera de biología. También es importante mencionarles que tenemos un apoyo de la Municipalidad de Radatili que nos colabora siempre con el proyecto. También tenemos un proyecto de extensión asociado a este proyecto de investigación, en donde la idea es justamente, como esta charla, ir a escuelas o que vayan, digamos, escuelas a la reserva y contarles un poco cómo trabajamos. Bueno, acá les mostrábamos dónde está Punta Marqués, que bueno, Nadia ya nos comentó más o menos. Bueno, es el acantilado que se ve ahí, que tiene unos 160 metros de altura. Como todos sabemos, las poblaciones de cetáceos en los últimos años había disminuido debido a la captura incidental y a la caza comercial, pero en los últimos años se ve un importante incremento. La causa principal de esta caza era debida a la extracción de aceites, como vemos ahí, y en el año 1982 la Comisión Ballenera Internacional determina el fin de la caza comercial. Bien, entonces, bueno, ¿cómo trabajamos en cetáceos? El objetivo, digamos, principal que tenemos en el proyecto es realizar estudios de base, porque, bueno, como si saben o si no se los comentamos, no había ningún proyecto de investigación ni nadie que esté estudiando lo que realmente pasa con los cetáceos que vemos acá en el área. Entonces, justamente el objetivo que tenemos es ver cuáles son las especies, la abundancia, la estacionalidad, estudiar el comportamiento y la relación con otros stocks. Entonces, bien, ¿cómo hacemos estos estudios, no? Que es una pregunta por ahí frecuente que nos hace la gente. Por un lado, realizamos recorridos sistemáticos, esto es la punta del acantilado, donde estudiamos y observamos cuáles son las especies que vemos, cuántos individuos, qué están haciendo y otros parámetros de interés. Y también hay otra parte importante que la realizamos a bordo de embarcaciones deportivas, también alrededor del área, en donde, bueno, también estudiamos comportamiento y empezamos hace poco con la extracción de muestras para estudios genéticos. Para comentarles un poco, bueno, desde que empezamos con el proyecto, presentado algunos trabajitos en distintos congresos sobre cetáceos, también sobre la dinámica estacional de la lobería de acá de Marqués, y también una técnica de alimentación que observamos en ballenas jorobadas también acá en el área, que no estaba documentada hasta el momento. Para contarles un poquito de cuáles son las especies de cetáceos que vemos acá en Punta Marqués, bueno, tenemos la ballena franca, que bueno, es la más conocida, la que podemos observar en las costas de Pirámides, pero bueno, acá también las vemos con frecuencia, principalmente desde esta época. La empezamos a ver, bueno, como en este caso, una madre con una cría. Después tenemos las ballenas que denominamos rorcuales, que tienen, digamos, esta particularidad de tener la aleta dorsal y tener unos pliegues en la región ventral para que se inflan, digamos, durante la alimentación. Tenemos la ballena jorobada y las 6 están dentro de las rorcuales, y también es posible que veamos otras especies, pero bueno, todavía no estamos del todo seguros. Acá vemos una ballena 6
A la derecha vemos un lobo y bueno, también hay un delfín interactuando también con la ballena. Acá tenemos una ballena jorobada. Estas son todas fotos tomadas desde el área. Además de ballenas hay delfines, como los delfines australes, bueno, el delfín oscuro, la tonina overa. Orcas, que también se han visto registros en el área, y bueno, delfines de rizo, que también, bueno, son unos delfines que también se conoce muy, muy poco de la biología de este animal, así que bueno, es también sumamente interesante. Bueno, además de los cetáceos, obviamente los lobos marinos no son cetáceos, pero no podemos dejar de mencionarlos, porque justamente el área natural protegida Punta Marqués se crea en el año 1987 con el fin de darle protección a esta colonia de lobos. También es importante contarles que, bueno, en ese momento, en el año 1987, había unos 300 lobos y ahora, o sea, en los últimos años, en el verano, cuando es el pico máximo de cantidad de individuos, hay más o menos 3.500. Además, también se observan nacimientos, hay registros de hasta 60 nacimientos en una temporada. Esto es muy importante porque fíjense que en relativamente unos pocos años cómo fue cambiando la dinámica de esta colonia. Esto, bueno, este conocimiento también es gracias a un trabajo arduo que llevan los chicos del área protegida, donde hacen los censos todos los meses del año, entonces, bueno, se sabe con certeza cuáles son los números de estos animales. Bueno, acá también unas fotitos de los lobitos y de los chicos censando en la colonia. Queremos también mencionarles que si no, digamos, no visitaron nunca el Facebook del área protegida, que lo hagan, porque hay muchos videos, fotos, o sea, hay cosas que van subiendo los chicos que son sumamente interesantes para que todos lo conozcan. Unos videos que ahora en el último tiempo hechos con el dron, que son muy interesantes para mirar. Un saludo a Dani Luchetti. Y después, bueno, también mencionarles, porque somos parte de la red de fauna costera de la provincia del Chubut, esto es siempre, digamos, muy importante recalcar que cuando aparece un animal en la playa, seguir estas recomendaciones, fundamentalmente es no tocarlo, no alimentarlo, no tirarle agua, no taparle la salida al mar y llamar al 103. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Buenísimo, Marina, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Sí, yo escucho bien. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Buenísimo. Se escucha bien. Bueno, ahora les quiero preguntar a los tres, en función de lo que estuvieron diciendo, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrentan las áreas naturales protegidas y cómo las urbanizaciones cercanas a estas áreas podrían afectarlas? No, sí, me permiten empezar. Cualquier actividad antrópica tiene un efecto sobre la biodiversidad. La cuestión no es prohibir todo en todos lados todo el tiempo, sino realizar un manejo racional del espacio, de la biodiversidad y de las actividades que pueden realizarse en cada área. Entonces, si uno piensa en, por ejemplo, una urbanización, y es lógico que todo el mundo quiera vivir cerca del mar o cerca de los ríos, y esto lo que produce principalmente es un efecto, como dijo Nadia, de fragmentación de hábitat. La fragmentación de hábitat es un efecto muy conocido de las acciones antrópicas, donde lo que sucede es que uno puede no percibirlo como que el hábitat está fragmentado, pero en realidad un ejemplo típico son las rutas. De un lado de la ruta puede haber una cierta cantidad de animales que no pueden cruzar del otro lado de la ruta porque perciben a la ruta como una barrera. En el caso particular de la zona de Punta de Marqués, evidentemente tenemos tanto fragmentación de hábitat o desaparición de hábitat, en el caso de que se produjera
un nuevo loteo, más allá del que ya existe. No nos olvidemos que Radatil y Comodoro están alrededor del área protegida, pero es agregar un efecto más antrópico y una presión más antrópica al área. Principalmente para la zona marina y la reserva como está hoy, lo más importante es cuidar dos cosas. La primera es la cantidad de actividades náuticas que se realizan en la zona alrededor del área protegida, porque, bueno, vemos que realmente como hay una diversidad de cetáceos enormes y hay una abundancia de cetáceos enormes. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en la zona de Pirámides y Península Valdés está prohibida la navegación en medio Golfo Nuevo cuando es temporadas de ballenas, y a esto nos referimos con manejo. No es que uno no pueda salir a navegar, pero no lo puede hacer en la zona donde hay ballenas, y en este caso toda esta zona está llena de ballenas y delfines. Entonces, restringir las actividades náuticas es muy importante, así como restringir las actividades náuticas con respecto a la lobería. Y la segunda es tener muchísimo cuidado sobre cómo se van a manejar los residuos líquidos que podría producir una urbanización. Esto más allá del impacto que produce la urbanización en sí sobre la tierra. Yo me dedico más a la parte marina y entonces es por eso que les hago estas aclaraciones, porque la realidad es que la mayor parte de la gente que vive en Comodoro y en Radatili no sabe de la diversidad y de la cantidad de especies de cetáceos y también de otras especies, porque hay peces que vienen a reproducir la zona de Rada, que existen en el lugar. Entonces es importante que vayamos tomando conciencia de que uno no puede en estas áreas hacer lo que quiera en todo momento, sino que debemos ponernos de acuerdo en qué es lo que estamos y qué es lo que podemos hacer. Nadia, Bueno, ¿nos vas a comentar un poco? Sí, en relación, bueno, a lo que decía Mariano, obviamente que nunca la idea es decir se prohíbe todo, pero sí teniendo un área natural protegida ya creada desde el año 1985, las urbanizaciones que menciona Mariano son preexistentes a la creación del área natural protegida, tanto Radatili como Comodoro. Entonces, sumar un efecto antrópico más, como puede ser un barrio de estas características, siempre cuando tratamos de hacernos como una representación mental, es como que quedaría el área natural protegida rodeada de urbanizaciones, porque tenés como límite la ruta, que ya como dijo Mariano, es una barrera que genera fragmentación, y después tenés de cada lado, digamos, una urbanización, Radatili, y del otro lado si existiera esta urbanización tan importante. En cuanto a la fauna terrestre, como les mencionaba, hay mucho todavía que desconocemos de animales que pueden moverse, como a lo que les mencionaba de la comadrejita, que es un dato no menor, porque ahí generaría un estado de conservación mayor para esa zona, para esa área, ni hablar de la diversidad de aves y de mamíferos en la zona, terrestres también, que necesitan esta zona, o que utilizan esta zona y necesitan moverse de un lado a otro. Además, ni hablar de la dispersión de semillas, de la posibilidad que hay de intercambio genético de un lado al otro. Si esto queda todo rodeado, el fin de la conservación de esta área natural protegida, los objetivos quedarían muy reducidos. Y tal vez en un futuro, no lo sabemos, dejaría de tener el fin principal, que era el conservar la colonia de lobos marinos en su momento, en el año 1985. Por eso les digo, esto fue en el año 1985. Creo que hoy tenemos más conocimiento de la diversidad tanto de lobos como de cetáceos, de mamíferos marinos, y tenemos más conocimiento de lo que pasa en la zona terrestre. Conocemos mucho más. Entonces, tener un manejo más integrado de esta zona nos va a permitir que esta zona siga siendo un espacio de conservación para la biodiversidad. Otra de las cosas que nos pasa en Patagonia en general, como decía Mariano, es que todavía hay mucho que no conocemos. Entonces, creo que conservar estas zonas, además de tener un objetivo claro y concreto, también sirven para seguir investigando y para seguir conociendo la dinámica del lugar. Entonces, una urbanización de estas características, desde mi punto de vista, generaría un impacto muy importante en la biodiversidad de la flora terrestre, que es lo que conozco puntualmente, y de la fauna terrestre asociada a esta vegetación.
Por eso creo que tenemos que tener un cuidado particular con el uso y el manejo de estas zonas, sin desconocer que son tierras privadas y que se puede tal vez hacer un uso, pero un barrio con estas características, el efecto que generaría probablemente sea un efecto que genere un daño muy difícil de reparar en ecosistemas como el nuestro. Ya vimos esta foto que yo les mostraba de la imagen de la playa. Ese movimiento de suelo que se hizo es un movimiento muy importante de tierra. Todo ese suelo vuela, ya no está. La vegetación, obviamente que estaba en el lugar, fue removida, y si ese movimiento sigue hacia todo el resto de la playa, no va a haber vegetación natural. O sea que tendríamos un movimiento de suelo importante con una remoción de la cobertura vegetal casi del 100%, sin posibilidades de preservar nada en esa área vinculado a la flora nativa. Con lo cual, yo considero que el efecto que puede tener este espacio es muy importante. Genial, Nadia, muchas gracias. Bueno, ahora Marina, ¿nos querés comentar un poco? No hay mucho que agregar a lo que ya recién comentaron Nadia y Mariano. Lo que sí me parece sumamente importante es el tema que en un momento el proyecto de urbanización al cual estamos refiriendo tenía un puerto que se iba a instalar justamente del lado de la lobería, ¿sí? Ni siquiera es en la otra punta de la playa, sino que es en la bajada de los Palitos, del lado de donde está la lobería. Esto sí nos parece, digamos, no hace falta, digamos, decir por qué. Como comentamos recién en la presentación, están habiendo nacimientos, o sea, con presencia de embarcaciones, los lobos pueden realizar estampidas, generarse abortos, bueno. Ese es el tema fundamental, y como siempre nos fueron, digamos, fueron cambiando el expediente, a veces aparece el puerto, a veces no. La verdad que hoy por hoy no sé cómo está, yo personalmente no sé cómo está el proyecto, si lleva o no lleva el puerto, pero bueno, es adherir a algo más de lo que ya comentaron Nadia y Mariano, que me parece un punto no menor, el tema del puerto, y que sumamente sería un problema bastante, muy importante que esté ese puerto instalado ahí, de ese lugar, y más sabiendo que va a ser gente, digamos, que va a tener acceso a embarcaciones seguramente. Gracias, Marina. Bueno, ahora si quieren pasamos a contestar las preguntas que está haciendo la gente. Leti Vázquez pregunta, ¿se puede regular las áreas protegidas aunque se ubiquen sobre tierras de propiedad privada? Bueno, en realidad sí. Cuando uno está viviendo dentro de una ciudad, esa ciudad tiene un código de planeamiento urbano. Y entonces ese código de planeamiento urbano pone restricciones a lo que se puede hacer en algún lugar y en otros lugares no se puede hacer. Por ejemplo, uno puede tener una zona donde hay locales comerciales, boliches bailables y lo que sea, o edificios de 30 pisos, y en otra zona que está caracterizada como zona residencial, donde no se pueden establecer ni ese tipo de actividades, ni tampoco edificios de esa altura. Para todo el resto de las tierras privadas, estas regulaciones existen también. En el caso de que estén dentro de un ejido municipal, es el municipio el que las regula. Si están fuera de un ejido municipal, es la provincia la que lo regula. Nuestro sistema de áreas protegidas, que es uno de los más viejos del país, o sea, no de parques nacionales, sino provinciales, es uno de los más viejos del país, tiene más de 50 años, se basa justamente en aplicar restricciones al uso de la propiedad privada. Es decir, no hay un solo área protegida dentro del sistema de áreas protegidas de la provincia del Chubut, que cuenta con 15 áreas protegidas, que haya expropiado o comprado tierras para generar las áreas protegidas. En general, o son donaciones voluntarias de los dueños de los campos, o si no, se encuentran dentro de las normas de manejo establecidas para el área protegida.
El caso más emblemático que tenemos es el de Península Valdés, donde existen 58 establecimientos rurales que se dedican a la cría de ganado, a turismo o a otro tipo de actividades que están regulados dentro del plan de manejo. Y ninguno de los usuarios ni los dueños de los campos pueden realizar actividades que estén por fuera del plan de manejo. Es decir, nadie se puede poner a hacer, por decir cualquier cosa, una mina en medio de Península Valdés. Aunque sea tu propiedad privada y aunque, digamos, en cualquier otro lugar de la provincia quizás pudiese gestionarlo y hacerlo. Entonces, sí, se ponen restricciones al uso de la tierra. No es algo que digamos, se imponga, como yo les decía en la presentación al principio, es algo que hay que encontrar un consenso y de todas maneras, una vez que está establecida el área protegida, existe, yo no soy abogado, pero existe algo que se llama prelación de normas, donde si la provincia, que es en este caso quien genera las áreas protegidas, dice, bueno, miren, este territorio o esta zona de mar ahora va a ser considerada un área protegida, el municipio normalmente lo que hace es adherir a estas zonas y establecer sus propias reglamentaciones de cómo regular qué es lo que se puede y no se puede hacer dentro de esa zona, ateniéndose a los lineamientos que establece el plan de manejo que genera la provincia. Gracias, Mariano. Bueno, ahora Cristian Albornoz pregunta, ¿consideran vecinos de como Radatili desconocen la presencia de estos cetáceos y estos proyectos de investigación? Sí. No, o sea, por algo también decidimos dar presentación y contar, digamos, cuáles son las especies que estamos viendo, porque sí, la verdad que hemos estado incluso también arriba en la reserva y que la gente por ahí comentarles y no saben la diversidad de cetáceos o de mamíferos marinos en general que tenemos en el área. También creo que, o sea, parte que también puede ser que el ciudadano quizás nos interese y parte también nuestra también como biólogo de transmitir a la comunidad lo que uno empieza a conocer, que es lo que estamos tratando de hacer. El proyecto lleva más o menos un año, pero bueno, o sea, digamos, los resultados que vamos teniendo tratamos siempre de compartirlos y nos parece sumamente importante eso. Pero sí, totalmente, creo que o sea, bueno, la ciudadanía en general, funcionario o no funcionario, sí, se desconoce muchísimo sobre la biodiversidad que hay en el mar. Bueno, les vuelvo a decir, fíjense en la página del Facebook de la Reserva que hay muchísimos videos y fotos de la fauna marina que es muy interesante para conocer. Aparte, bueno, si vamos a conservar, primero tenemos que conocer. Así que sí, nos parece sumamente importante. Buenísimo. Dar a conocer lo que estamos haciendo, sí. Gracias, Marina. Bueno, acá hay otra pregunta. Julieta Siciliana dice, ¿cómo se desechan los residuos líquidos de Comodoro y Radatili actualmente? No sé si no puede responder. Un proyecto que gestione los desechos cloacales, por lo menos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, todos van derecho al mar. Los efluentes o los emisarios van derecho al mar. En Radatili hay una planta de tratamiento de efluentes, es la laguna, que está desbordada y actualmente se vierte el exceso de esa laguna al mar, a la playa. O sea que esa también es un problema ambiental muy importante para tanto la localidad de Comodoro Rivadavia como Radatili, poder hacer un buen uso y gestionar, no un buen uso, sino gestionar nuestros residuos o nuestros efluentes cloacales. Me parece que es un tema de discusión, de debate, que los políticos deberían tomar acciones concretas porque puntualmente en Comodoro no hay una planta de tratamiento, al menos que funcione, activa, y en Radatili la planta de tratamiento no alcanza con la demanda de los usuarios y hoy en día se vierte ese líquido al mar.
Por eso, bueno, obviamente que todos estos desechos cloacales que van a la playa hace que, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, la mayoría de las playas estén contaminadas y no podamos hacer un uso público de ellas para poder disfrutar del verano. Una de las pocas playas que no estaba contaminada y que la gente le da un uso recreativo y social en la época del verano es la playa Bajada de los Palitos, que hasta el momento era la única o una de las pocas que no tenía este problema con los desechos cloacales. Así que, bueno, obviamente que eso es un problema. Pero bueno, quería sumar algo más a lo que decían los chicos en relación a la dinámica, digamos, de un área protegida y la biodiversidad es dinámica. Creo que por ahí ese concepto que tal vez a la gente que toma decisiones debería conocerlo, o sea, no es que es algo estático y, por ejemplo, lo vemos en el caso de la lobería, como contaba Marina, teníamos 300 lobos en el año 1987 y hoy hay una recuperación y hay alrededor de 3.000 lobos marinos y se registran nacimientos y en el año 1987 no se registraban. Eso hace que la dinámica de esa colonia de lobos cambie. Entonces, obviamente, que es esa dinámica continua en cuanto a la biodiversidad requiere que también tengamos otra mirada en cuanto a la protección de estas áreas naturales protegidas. Por eso me parece importante que remarquemos eso, y que el conocimiento, como decía Marina, nos va a llevar a generar planes de manejo para esta zona que sean acordes. Igual los planes de manejo deberían revisarse, no son estáticos, se revisan y son continuos y llevan una revisión en el tiempo. Pero puntualmente en esta zona, esta área natural protegida, en su momento se creó para la preservación de los lobos. Hoy sabemos de la diversidad de cetáceos marinos y que si tal vez no se estuviera trabajando en la zona, no se conocería. Y lo mismo pasa con la fauna y flora terrestre. No conocemos mucho, no hay muchos estudios de investigación, por lo cual cobra aún más relevancia, porque en cuanto a la diversidad de plantas, como les decía, tenemos de todo en la zona, si bien en general pensamos que no hay nada, hay mucha biodiversidad, entonces por eso también el conocimiento nos va a acercar a que podamos preservar esta zona aún más. Gracias, Nadia. Acá Felipe pregunta, ¿qué ente jurídico es el que debería estar frenando el avance del proyecto de la Sociedad de Lobos? No sé quién quiere responder. Yo puedo dar una respuesta general. A ver, la pregunta supone que el proyecto debería frenarse, pero más allá de eso, yo creo que la pregunta real debería ser quién es el que regula y que da las autorizaciones para que un proyecto así se lleve a cabo, o en caso de que no esté bien formulado, no se lleve adelante. Existen varios estamentos dentro de los dos estados que regulan esas tierras. Uno es el estado municipal de Comodoro Rivadavia, que debe tener sus oficinas de ambiente, y el otro es el de provincia. Provincia, a través del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, es quien debe aprobar el estudio de impacto en la modalidad que sea para que ese proyecto se lleve adelante. Y otra cosa también es que, digamos, en este caso en particular, el Ministerio de Turismo y Conservación de Áreas Protegidas debe tomar parte porque se encuentra al lado de una lobería, al lado de una zona que hoy ya es una reserva, es un área protegida, desde antes que se conceptualizara el proyecto. Por lo tanto, esos son los dos principales entes que deben fiscalizar que si el proyecto se realice de la manera correcta. El problema que tienen estos proyectos es que no es el problema, sino lo que sucede con estos proyectos es que cuando uno compatibiliza los usos y entonces dice, bueno, en realidad aquí hay un área protegida, esto está prohibido, aquello se puede hacer y demás, resulta ser que para los desarrolladores dejan de ser atractivos económicamente porque en vez de meter 600 lotes, a lo mejor poder meter 60 o 40. Entonces ya no tienen el mismo, la misma proyección económica que cuando uno piensa en un emprendimiento de 600.000 o 2.000 lotes.
Pero eso lo tiene que determinar principalmente el gobierno de la provincia, que es quien tiene la potestad para requerir los estudios de impacto ambiental. En este caso, como se encuentra dentro de un ejido municipal, el estudio de impacto es abreviado, porque digamos, si no, uno tiene que pensar que cualquier municipio que quisiera lotear una manzana dentro de su ejido debería hacer un estudio de impacto ambiental gigantesco. Y no es lo que sucede normalmente, y está bien que así no sea. En este caso en particular tenemos la reserva justo al lado, y además tenemos que esas playas en particular tienen un uso público que también, digamos, hay que preservar, ¿no es cierto? Porque la gente usuaria de esa zona también tiene derecho a poder seguir diciendo la playa, ya que es, como dijo Nadia, la única playa sin contaminación que se encuentra dentro del ejido de Comodoro Rivadavia. Genial. Bueno, acá hay otra pregunta de Julieta que dice: ¿en qué se diferencia el impacto de este proyecto urbanístico respecto al crecimiento demográfico de Ratilli, Barrio Industrial y Ceramán? No sé quién quiere responder. Sí, no. Este proyecto respecto al crecimiento demográfico. Sí. La pregunta, sí, ¿en qué se diferencia? Creo que es lo que venimos diciendo hace un tiempo, desde que empezamos más o menos. La diferencia es que está la reserva al lado. Esa es la pequeña gran diferencia. Está la reserva al lado, y también, bueno, toda la importancia que comentó Nadia en su charla, toda la diversidad marina, o sea, además de la lobería y lo que ya comentamos de la cercanía al proyecto, lo hemos hecho, son menos de 10 minutos desde la playa hasta el primer lobo, menos de 10 minutos caminando. Además que también ahí encontramos unas cuevas con cormoranes, ahí apenas uno empieza a caminar hacia donde están los lobos, desde la playa a la bajada de los Palitos. Entonces la diferencia, digamos, fundamental es esa, sí, que está la reserva pegada y que ahí tenés una lobería en crecimiento, además de la diversidad, bueno, de flora y fauna que comentó Nadia, y además de la diversidad de cetáceos y del incremento en especies que estamos observando, o sea, de especies y de frecuencia, ¿sí?, de avistajes que estamos observando en los últimos años. Gracias, Marina. Y bueno, la última pregunta para ir cerrando. Santiago dice: en caso de lograr frenar el proyecto, ¿cuál es el impacto que ya generó todo el movimiento de tierras y cómo se podría remediar? Bueno, en cuanto a lo que ya se generó, por eso también se frenó la obra, en realidad porque no cumplía con las reglamentaciones correspondientes, por eso se frenaron las obras, y hay, bueno, un cierto problema legal atrás de eso. En realidad, lo que sabemos en ecosistemas como el nuestro, cuando hay un impacto muy importante, por ejemplo, los ejemplos más claros que uno tiene es cuando se hace remediación en taludes, producto de la locación de los pozos de la industria petrolera. Los proyectos de remediación con plantas nativas en nuestra zona no han tenido mucho éxito. Tal vez hay que seguir trabajando mucho más, digamos, con conocer un poco más de la dinámica de la fisiología de las plantas, pero no han tenido mucho éxito. Sí se ha tratado de revegetar esas zonas, por lo cual cuando uno arrasa con todo, como es el caso de lo que se vio ahí, que no hubo ningún tipo de cuidado ni de cómo se iba a generar ese terraplén, sino que se avanzó y se extrayeron metros cúbicos de suelo, tierra, planta y todo lo que había. Es muy difícil que se pueda reparar ese daño porque fue muy importante, muy grosero. Igualmente esta playa también sabemos que es una playa que se ha usado, antiguamente era una cantera, tiene mucho uso, tiene mucha actividad antrópica en su historia de uso. Aún así, con el paso de los años, esta cantera, no tengo exactamente el año en el cual dejó de usarse como tal, pero hubo un periodo de tiempo grande donde se dejó de usar y
lentamente hay un proceso leve de recuperación, pero el suelo lo que pasa en Patagonia, el suelo es la capa de suelo fértil es muy poca, todo eso por efecto del viento, de la erosión eólica, no está, y en esas primeras capas es donde tenemos el banco de semilla, entonces por ahí es muy difícil, cuando después eso ya no está, volver a regenerar ese suelo fértil. Entonces los estudios de remediación o los proyectos de remediación, y no tenemos ensayos demasiado exitosos, algunos con un poco más de éxito que otros. Pero por eso es muy importante tener en cuenta qué es lo que se está haciendo ahí en la playa. Lo que se haga en la playa tiene un efecto que después es muy difícil de revertir por las condiciones ambientales y particulares que tiene nuestra estepa. Entonces, la manera en la cual se hace ese movimiento de suelo, sea para un barrio, o decía Mariano, bueno, suponte que en algún momento haya la posibilidad de hacer algo en esa zona, debe contemplarse todo esto. Libremente un privado no puede ir y hacer un movimiento de suelo de esas características sin tener siquiera el proyecto en condiciones viables y aprobado. Por eso es que el proyecto está frenado. Por eso es que hay una prohibición de que las máquinas continúen, porque no están en regla con la documentación. Entonces, exigimos a las empresas petroleras ciertas cuestiones en cuanto a la remoción de suelo, los metros cúbicos, qué cantidad, cómo hacerlo, si remueven suelo, cómo remediar, y en este caso no estamos teniendo ninguna contemplación en cuanto a ese efecto. Y lo que decía Marina, que es lo más importante, este barrio está al lado de un área natural protegida. Entonces, no es que como biólogos uno está en contra de cualquier proyecto de desarrollo urbanístico, porque hay un orden territorial y la ciudad va a seguir creciendo y se va a extender. Creo que nosotros deberíamos como ciudadanos exigir que ese crecimiento sea lo más ordenado posible, que se consideren todas estas cuestiones particulares que estamos hablando, para poder hacer un buen uso de la tierra, y en este caso particular, un loteo al lado de un área natural protegida, y deberíamos tener una mirada y una lupa todavía mucho más directa hacia ese privado que quiera hacer un emprendimiento, conociendo que la tierra es privada, pero no desconociendo que ahí hay un área natural protegida, y que somos nosotros y los gobernantes los que deben velar por la preservación de esa zona. Si no, no tiene sentido. Es imaginarte un área natural protegida rodeada de urbanizaciones. No sé, Mariano por ahí nos puede decir un poco mejor, pero yo no conozco un área natural protegida que esté rodeada por urbanizaciones, por loteos, vinculados con casas de esa envergadura, ¿no? Son 600 lotes. Entonces tenés Radatili y al lado un área natural, un barrio enorme, tenés la Herradura, y obviamente si eso se permite, se proyecta un crecimiento ilimitado y quedaría un área natural rodeada, desde mi concepción de bióloga, la verdad que eso para mí no es viable desde el punto de conservación del área natural protegida. Más allá de que el proyecto sea lo más sustentable posible, no es sustentable si está al lado de un área natural protegida. Bueno, muchísimas gracias, Nadia. ¿Alguno quiere hacer algún aporte más antes de estar? No, bueno, solamente dar las gracias por habernos invitado, y digamos, todas las cosas que se dijeron acá, tengan en cuenta que son la realización de trabajos de un montón de gente, y no solamente de los que estamos hablando acá. Hay por ahí un equipo de 20, 15 personas que están trabajando y produciendo esta información, y que producir este tipo de información muchas veces uno se pregunta ¿para qué? Bueno, es para este tipo de cosas justamente. Uno cuando trabaja y realiza las investigaciones no las hace en el aire, sino para tener en cuenta que cuando haya que hacer algún uso de la zona, más allá del interés particular que el investigador puede tener, esta información tiene que estar disponible. Y con respecto a lo que decía Nadia, de un área protegida encerrada por urbanizaciones, no es nuestro concepto de área protegida. No significa que no existan en lugares como Europa. Existen este tipo de áreas protegidas rodeadas
por urbanizaciones, pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿queremos seguir ese modelo o queremos encontrar nuestro propio modelo en una zona donde la densidad poblacional apenas llega a a un habitante por kilómetro cuadrado, donde tenemos espacio para expandirnos y no tenemos la necesidad de generar estas rupturas de zonas que son frágiles en todos lados? Es sencillamente eso, es ponernos de acuerdo en cómo vamos a manejar el espacio y cuáles son las cosas que vamos a preservar. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, y bueno, ya estamos en tiempo de finalizar. Tina, ¿querías decir algo? No, agradecer también. ¿Habló? Nada, que es un comentario súper breve que recién leía uno de los comentarios justamente que nos están haciendo uno de los chicos de acá que nos están mirando. Tierra sobra en esta zona. Así que justamente pensar un barrio en una zona como la que estamos mencionando y por todos los justificativos que dimos en esta hora de charla y los que habrá, ¿no? Porque volvemos a decir, no somos especialistas en todo, estamos hablando solamente de una pequeña porción que podemos llegar a conocer. Así que bueno, eso, como dejarlo como inquietud, porque sí es cierto, Cristian, lo que sobra acá es tierra. Muchas gracias, Marina. No, bueno, ya para finalizar, bueno, primero quiero agradecerles a ustedes tres por la excelente charla, por la información que transmiten y por los proyectos de investigación que llevan adelante como biólogos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, también quiero agradecer a la Comisión de Vecinos del No Loteo de la Bajada de los Palitos por hacer este ciclo de charlas posible, por trabajar todos los días para preservar este lugar, para preservar el área natural protegida, Punta Marqués, y agradecer al Foro Costero Ambiental por la ayuda, por la organización y por apoyarnos siempre igual. Y bueno, darle las gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Y antes de despedir, bueno, no hablo de la Bajada de los Palitos y defendamos nuestras plazas públicas. Muchísimas gracias a todos por estar. Bien. Chao, hasta luego. Chao. Gracias, chao, chao. Chao, gracias.